Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos con la misma dinámica de toda la semana, en el cual estamos leyendo un libro, el cual se llama El mundo de Sofía. Vamos en el capítulo 7 y pues comencemos. Sócrates. Sofía se puso un vestido de verano y bajó a la cocina. Su madre estaba inclinada sobre la encimera. Decidió no decirle nada sobre el pañuelo de seda. ¿Has recogido el periódico? Se le escapó a Sofía. La madre se volvió hacia ella. ¿Me haces el favor de recogerlo tú? Sofía se fue corriendo al jardín y se inclinó sobre el buzón verde. Solamente un periódico. Era pronto para esperar respuesta a su carta. En la portada del periódico leyó unas líneas sobre los cascos azules de las Naciones Unidas en el Líbano. Los cascos azules no era lo que ponía en el sello de la postal del madre de Hilde, pero llevaba sellos noruegos. A lo mejor los cascos azules de las Naciones Unidas llevaban consigo su propia oficina de correos. Cuando su madre hubo terminado en la cocina, le dijo a Sofía medio en broma: Vaya, así que te interesa el periódico. Afortunadamente no dijo nada más sobre buzones y cosas por el estilo, ni durante el desayuno ni más tarde. En el transcurso del día, cuando se fue a hacer la compra, Sofía cogió la carta sobre la fe en el destino y se la llevó al callejón. El corazón le dio un vuelco cuando de repente vio un sobrecito blanco junto a la caja que contenía las cartas del profesor de filosofía. Sofía estaba segura de que no la había dejado allí. También este sobre estaba como mojado por los bordes y tenía exactamente como el anterior, un par de profundas incisiones. ¿Había estado ahí por el profesor de filosofía? ¿Conocía su escondite más secreto? ¿Pero por qué estaba mojado los sobres? Sofía daba vueltas a todas esas preguntas. Abrió el sobre y leyó la nota. Querida Sofía, he leído tu carta con gran interés y también con un poco de pesar, ya que tendré que desilusionarte respecto a las visitas para tomar café y esas cosas. Un día nos conoceremos, pero pasará bastante tiempo hasta que pueda aparecer por tu calle. Además, debo añadir que a partir de ahora no podré llevarte las cartas personalmente. A la larga, sería demasiado arriesgado. A partir de ahora, mi pequeño mensajero te las llevará y las depositará directamente en el lugar secreto del jardín. Puedes seguir poniéndolo en contacto conmigo cuando sientas necesidad en ello. En ese caso, tendrás que poner un sobre de color rosa con una galleta dulce o terreno de azúcar dentro. Cuando mi mensajero descubra una carta así, me traerá el correo. No es muy agradable tener que rechazar tu invitación a tomar café, pero a veces resulta totalmente necesario. Si encontraras un pañuelo rojo de seda, luego lo guardas bien. De vez en cuando objetos de ese tipo se cambian por error en colegios y lugares así. Y esta es una escuela de filosofía. Saludos, Alberto Jones. Sofía tiene 14 años y en el transcurso de su vida había recibido unas cuantas cartas. Por Navidad, su cumpleaños y fechas parecidas. Pero esta carta era la más curiosa que había recibido jamás. No llevaba ningún sello, ni siquiera había sido metido en el buzón. Esta carta había sido llevada directamente al lugar secretísimo de Sofía dentro del viejo seto. También resultaba curioso que la carta se hubiera mojado en ese día primaveral tan seco. Lo más raro de todo era, desde luego, el pañuelo de seda. El profesor de filosofía también tenía otro alumno. Vale, ¿y ese otro alumno había perdido un pañuelo rojo de seda? Pero ¿cómo había podido perder el pañuelo debajo de la cama de Sofía? Y Alberto Jones, ¿no era un nombre muy extraño? Con esta carta se confirmaba al menos que existía una conexión entre el profesor de filosofía y Hilden Moyer Kahn. Pero lo que resultaba completamente incomprensible era de que también el padre de Hilde hubiera confundido las direcciones. Sofía se quedó sentada en un largo rato meditando sobre la relación que pudiese haber entre Hilde y ella. Al final, suspiró resignada. El profesor de filosofía había escrito que un día la conocería. ¿Conocería a Hilde también? Dio la vuelta a la hoja y descubrió que habían también algunas frases escritas al orzón. Existe un pudor natural. Más sabia es la que sabe lo que no sabe. ¿Eh? Más sabia es la que sabe lo que no sabe. La verdadera comprensión viene de dentro. Quien sabe lo que es correcto también hará lo correcto.
Ok. Sofía comprendió que las frases cortas que venían en el sobre blanco la iban a preparar para el próximo sobre grande, que llegaría muy poco tiempo después. Se le ocurrió una cosa: si el mensajero iba a depositar el sobre allí, en el callejón, podría simplemente ponerse a esperarle. ¿O sería ella? En ese caso se agarraría a esa persona hasta que él o ella le contara algo más del filósofo. En la carta ponía además que el mensajero era pequeño. ¿Se trataría de un niño? ¿Existe un pudor natural? Sofía sabía que pudor era una palabra anticuada, que significaba timidez. Por ejemplo, sentir pudor porque alguien te vea desnudo. Pero ¿era en realidad natural sentirse intimidado por ello? Decir que algo es natural significa que es algo aplicable a la mayoría de las personas, pero en muchas partes del mundo era natural ir desnudo. Entonces era la sociedad la que decidía lo que se podía y lo que no se podía hacer. Cuando la abuela era joven, por ejemplo, no se podía tomar el sol en tots LEDs, pero hoy en día la mayoría opinaba que era algo natural, aunque en muchos otros países sigue estando terminantemente prohibido. Sofía se rascó la cabeza. ¿Era esto filosofía? Y luego la siguiente frase: más sabia es la que sabe lo que no sabe. ¿Más sabia que quién? Si lo quería decir el filósofo era que una que era consciente de que no sabía todo era más sabia que una que sabía igual de poco, pero que, sin embargo, se imaginaba saber un montón. Entonces no resultaba difícil estar de acuerdo. Sofía nunca había pensado en esto antes, pero cuando más pensaba en ello, más claro le parecía que el saber lo que uno no sabe también es en realidad una forma de saber. No aguantaba esa gente tan segura de saber un montón de cosas de las que no tenían idea. Y luego eso de que los verdaderos conocimientos vienen de dentro, pero no vienen de algún momento todos los conocimientos desde fuera, antes de entrar en la cabeza de la gente. Por otra parte, Sofía se acordaba de situaciones en las que su madre o los profesores le habían intentado enseñar algo que había sido reacia a aprender. Cuando verdaderamente había aprendido algo, de alguna manera ella había contribuido con algo. Algo de repente había entendido algo. Cuando de repente había entendido algo. Eso era quizás lo que llamaba comprensión. Pues sí, Sofía opinaba que se había defendido bastante bien en los primeros ejercicios. Pero la siguiente afirmación era tan extraña que simplemente se echó a reír. Quien sepa lo que es correcto también hará lo correcto. ¿Significaba eso cuando un ladrón robaba un banco lo hacía porque no sabía que era correcto? Sofía no lo creía, al contrario, pensaba que niños y adultos eran capaces de hacer muchas tonterías de las que a lo mejor se arrepentirían más tarde, y que precisamente lo hacían a pesar de que saber que no estaba bien, lo hacían. Mientras meditaba sobre esto, oyó crujir unas hojas secas al otro lado del seto que daba al gran bosque. ¿Sería acaso el mensajero? Sofía tuvo la sensación de que su corazón daba un salto, pero, pero aún tuvo más miedo al oír que lo que se acercaba respiraba como un animal. De repente vio un gran perro que había conseguido meterse en el callejón desde el bosque. Tenía que ser un labrador. En la boca llevaba un sobre amarillo grande que soltó justamente delante de las rodillas de Sofía. Todo sucedió con tanta rapidez que Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. En unos instantes tuvo el sobre de la mano, pero el perro se había esfumado. Cuando todo hubo pasado, reaccionó. Puso las manos sobre las piernas y empezó a llorar. No sabía cuánto tiempo había permanecido así, pero al cabo de un rato volvió a levantar la vista. ¿Con qué ese era el mensajero? Sofía respiró aliviada. Esa era la razón por la que los sobres blancos siempre estaban mojados por los bordes, y ahora resultaba evidentemente por qué tenían composiciones en el papel. ¿Cómo se le había ocurrido? Además, ahora tenía cierta lógica a la orden de meter una galleta dulce o un terno de azúcar en el sobre que ella mandara al filósofo. No pensaba siempre tan rápidamente como le hubiera gustado. No obstante, era indiscutible que tener un perro bien ensayado como mensajero era algo bastante insólito. Al menos podía abandonar la idea de obligar al mensajero a revelar dónde se encontraba Alberto Con. Sofía abrió el
voluminoso sobre y se puso a leer. ¿Qué hiciste? No, espérate, ¿qué hiciste? Vete, güey. Ya. La filosofía en Atenas. Querida Sofía, cuando leas esto, ya habrás conocido probablemente a Hermes. Para que no quepa ninguna duda, debo añadir que es un perro. Pero eso no te debe preocupar. Él es muy bueno y además mucho más inteligente que muchas personas. O por lo menos no pretende ser más inteligente de lo que es. También debes tomar nota de que su nombre no ha sido elegido totalmente al azar. Hermes era el mensajero de los dioses griegos. También era el dios de los navegantes. Por eso no nos concierne a nosotros, al menos no por ahora. Lo que es más importante es que Hermes también ha dado nombre a la palabra hermético, que significa oculto o inaccesible. Va muy bien con la manera en que Hermes nos mantiene a los dos ocultos el uno al otro. Con esto he presentado al mensajero. Obedece como es natural a su nombre y es en general bastante bien educado. Volvamos a la filosofía. Ya hemos concluido la primera parte, es decir, la filosofía de la naturaleza. La, la ruptura con la concepción mítica del mundo. Ahora vamos a conocer a los tres filósofos más grandes de la antigüedad. Se llaman Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres filósofos dejaron cada uno a su manera sus huellas en la civilización europea. A los filósofos de la naturaleza se les llamaban a menudo presocráticos, porque vivieron antes de Sócrates. Es verdad que Demócrito murió un par de años después que Sócrates, pero su manera de pensar permanece en la filosofía de la naturaleza presocrática. Además, no marcamos únicamente una separación temporal con Sócrates, también nos vamos a trasladar un poco geográficamente, ya que Sócrates es el primer filósofo nacido en Atenas, y tanto él como sus dos sucesores vivieron y actuaron en Atenas. Quizás recuerdes que también Anaxágoras vivió durante algún tiempo en esa ciudad, pero fue expulsado por decir que el sol era una esfera de fuego. Tampoco le fue mejor a Sócrates. Desde los tiempos de Sócrates, la vida cultural griega se concentró en Atenas, pero aún es más importante tener en cuenta que el mismo proyecto filosófico cambia de características al pasar de los filósofos de naturaleza y a Sócrates. Se levanta el telón, Sofía. La historia del pensamiento es como una drama en muchos actos. El hombre en el centro. Desde aproximadamente en el año 450 a.C., Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego, y también la filosofía tomó un nuevo rumbo. Los filósofos de la naturaleza fueron ante todo investigadores de la naturaleza. Por ello ocupan también un importante lugar en la historia de la ciencia. En Atenas, el interés comenzó a centrarse en el ser humano y en el lugar de este en la sociedad. En Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia. Una condición previa de la democracia era que el pueblo recibiría la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización. También en nuestros días sabemos que una joven democracia requiere que el pueblo reciba una buena enseñanza. En Atenas, por lo tanto, era muy importante dominar sobre todo el arte de la retórica. Desde las colonias griegas pronto acudió a Atenas un gran grupo de profesores y filósofos errantes. Estos se llamaban a sí mismos sofistas. La palabra sofista significaba persona sabia o hábil. En Atenas, los sofistas vivían de enseñar a los ciudadanos. Los sofistas tenían un importante rasgo en común con los filósofos de la naturaleza: el adoptar una postura crítica ante los mitos tradicionales. Pero, al mismo tiempo, los sofistas rechazaron lo que entendían como especulaciones filosóficas inútiles. Opinaban que, aunque quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas, los seres humanos no serían capaces de encontrar respuestas seguras a los misteriosos de la naturaleza y del universo. Ese punto de vista se llamaba
escepticismo en filosofía. Pero aunque no seamos capaces de encontrar la respuesta a todos los enigmas de la naturaleza, sabemos que somos seres humanos obligados a convivir en sociedad. Los sofistas optaron por interesarse por el ser humano y por su lugar en la sociedad. El hombre es la medida de todas las cosas, decía el sofista Protágoras. Con lo que quería decir que siempre hay que valorar lo que es bueno o malo, correcto o equivocado, en relación con las necesidades del hombre. Cuando le preguntaron si creía en los dioses griegos, contestó que el asunto es complicado y la vida humana es breve. A los que, como él, no saben pronunciarse con seguridad sobre la pregunta de si existe o no un dios, los llamamos agnósticos. Los sofistas viajaron mucho por el mundo y habían visto muchos regímenes distintos. Podían variar de un lugar a otro, las costumbres y las leyes de los estados. De ese modo, los sofistas crearon un debate en Atenas sobre qué era lo que estaba determinado por la naturaleza y que creado por la sociedad. Así pusieron los cimientos de una crítica social en la ciudad-estado de Atenas. Señalaron, por ejemplo, que expresiones tales como pudor natural no siempre concordaban con la realidad, porque si es natural tener pudor, tiene que ser algo innato. Pero, ¿es innato, Sofía? ¿O es un sentimiento creado por la sociedad? A una persona que ha viajado por el mundo, la respuesta le resulta fácil. No es natural o innato tener miedo a mostrarse al desnudo. El pudor o la falta de pudor está relacionado con las costumbres de la sociedad. Como podrás entender, los sofistas errantes crearon amargos debates en la sociedad ateniense, señalando que no había normas absolutas sobre lo que es correcto o erróneo. Sócrates, por otra parte, intentó mostrar que si existen algunas normas absolutas y universales. ¿Quién era Sócrates? Sócrates es quizás el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto, y sin embargo es uno de los filósofos que más influencia ha dejado sobre el pensamiento europeo. Esto se debe en parte a su dramática muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas conversando con la gente con la que se topaba. Los árboles en el campo no me pueden enseñar nada, decía. A menudo se quejaba inmóvil de pie, en profunda meditación durante horas. Ya en vida fue considerado una persona enigmática y al poco tiempo de morir como el artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas. Precisamente porque era tan enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de corrientes completamente diferentes. Lo que es seguro es que era feo de remate. Era bajito y gordo, con ojos saltones y nariz respingona. Pero interiormente se decía maravilloso. También se decía de él, se puede buscar y rebuscar en su propia época, se puede buscar y rebuscar en el pasado, pero nunca se encontrará a nadie como él. Y sin embargo, fue condenado a muerte por su actividad filosófica. La vida de Sócrates se conoce todo a través de Platón, que fue su alumno y que por otra parte sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas en los que utilizaba a Sócrates como portavoz. No podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en boca de Sócrates fueron verdaderamente pronunciadas por Sócrates, y por ello resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Este problema también surge con otros personajes históricos que uno no dejaron ninguna fuente escrita. El ejemplo más conocido de esto es sin duda Jesucristo. No podemos estar seguros de que el Jesús histórico dijera verdaderamente lo que ponen en su boca Mateo o Lucas. Lo mismo pasa también con lo que dijo Sócrates, el histórico. Sin embargo, no es tan importante saber quién era Sócrates verdaderamente. Es ante todo la imagen que nos proporciona Platón y Sócrates la que ha inspirado a los pensadores de Occidente durante casi 2500 años. Y pues hasta aquí llegamos con el capítulo número 7. En este capítulo nos habla de que pues como anteriormente se decía que Sofía quería conocer a este filósofo, entonces pues le redactó una carta en la cual pues lo quería conocer
en persona, pero este filósofo desconocido le dijo que todavía no era el momento correcto para conocerse en personas, por lo que mandó a su mensajero, ya que él no podía seguir llevando las cartas él precisamente. Entonces mandó a su mensajero, que en este caso era un perro inteligente, de nombre Hermes, algo así. Entonces este perro pues ahora es el encargado de mandar y reenviar, de mandar y llevar las cartas a este filósofo para que esté en contacto con Sofía. Y pues la carta que llega a Sofía nuevamente es sobre pues Sócrates, en el que pues le redacta lo que era él y lo que logró hacer con sus alumnos. En realidad no se habla mucho de Sócrates, sino de cómo vivió o cómo se dio a conocer gracias a su alumno Platón, que él fue el que pues más estuvo ahí al lado de Sócrates y pues el que convivió más que una vida de amigos o de alumno y profesor, ¿no? Entonces en sus en, en lo que Platón redacta en sus obras es que pues es cómo vivió Sócrates a lo largo en lo que vivió Atenas, ¿no? Y pues eso sería todo en este capítulo y mañana continuamos con el capítulo número 8. Gracias.